vamos a presentar el taller de evaluación y retroalimentación de portafolio. Están invitados varios tutores de carrera en la lógica de las prácticas, pero también esto no se cierra ahí, sino que también se puede extender porque la herramienta que va a presentar Mauricio y el procedimiento permite retroalimentar respecto de cualquier espacio virtual que uno quiera, de una página estática. No? Entonces, en esa línea es que las herramientas que presenta Mauricio, que vamos a presentar en el taller, se aplican, por tanto, a los portafolios que hemos implementado en la lógica de práctica, tanto para los tutores de orientación, para los tutores de la especialidad, y en el caso de las carreras que sí tengan, también los tutores de mención. En esa línea, si nos centramos únicamente en la práctica, entendiendo también que esta herramienta es más versátil, pero en la lógica de las prácticas, hay procedimientos que ya están instalados según las carreras, según cómo ustedes lo han ido llevando, insisto en esta lógica siempre de flexibilidad, y tanto con los estudiantes como con los colegios, que también nos han facilitado el espacio de práctica. Se espera que esta herramienta entonces pueda facilitar el tema del portafolio. Bien. Hay asuntos específicos de la rúbrica que se tiene implementada en algunos casos, que no vamos a tocar particularmente, pero se van a tomar algunos ejemplos de rúbricas que han diseñado algunas carreras, porque entender también que según la especialidad que se está dando el estudiante, ciertas prácticas van en una línea o en otra. Antes está la lógica de la práctica central, pero si es práctica de media, etc. Hay pequeñas variaciones, entonces las rúbricas también han ido variando. Por tanto, no va a ser posible, y así esperamos que ustedes lo comprendan, aplicar una rúbrica tal cual, pero la capacitación y el taller va a estar hecho en esa línea. Tomar una rúbrica y dejar planteado. Mauricio les va a explicar con más detalle, ¿vale? Y también decir que Mauricio Fuentes nos va a acompañar en este tema de las prácticas. Este taller es inicial para que nosotros podamos tener más herramientas para poder retroalimentar el portafolio, pero también... ¿Perdón? Ah, sí. Pero también, cualquier como duda la decía... escriban en el chat. Sí, gracias. Como dice Marcela, cualquier duda que tengan la pueden hacer en el chat entonces. No sé si se me queda algo, Marcela, si es que respecto a eso. De todas maneras, insisto que el taller lo va a estar a cargo Mauricio, va a estar comentando las herramientas, vamos a ir en el paso a paso. Cualquier duda que tengan, y si es que algo tampoco es claro, vamos a dejar un espacio final para conversar, pero insistimos que el apoyo, este es el punto inicial para que apoyarlos a ustedes en la retroalimentación de los portafolios cuando les lleguen cuando llegue el estudiante a la entrega. Digo. ¿Bien? Entonces, sí, solo pensar que el portafolio se entrega en Google Site, tanto para la especialidad como para orientación. Eso no es, ya no trabajaremos más en la universidad con portafolio del formato anterior. Entonces, por eso es importante que en el fondo sepamos bien retroalimentar dentro del espacio. Ahora, orientación en esta vuelta, al menos para el primer avance, sí o sí el estudiante en práctica debe enviarle el link a cada uno de ustedes tutores a través de su correo electrónico. Pero estamos visualizando que la estrategia que se aplica en carrera para este primer avance es el que debería ir asociado al proceso de cierre de práctica. Sí, entonces de cualquier modo, de acuerdo a cada contexto, incluso también hay profesores que no necesariamente están en lógica de la práctica, por eso lo comentamos. La herramienta es versátil, así que vamos a proceder nada más con el taller, muchachos. ¿Sí? ¿Mauricio? Estamos entonces. Bien, Mauricio, adelante, compadre. Ya voy. Voy a compartir pantalla. Ya, ¿se les cargó a todos? Sí. Manitos, manitos. ¿Sí, se ve? Ya. Entonces. Ya. El taller se llama Herramientas para la Evaluación del Portafolio Digital. David y Marcela estuvieron dando un poco la introducción a esto. Mi nombre es Mauricio Fuentes. Estamos trabajando ahora en una ayudantía de TIC, ¿cierto? De Tecnologías de la Información para el apoyo tecnológico a los procesos de docencia remota. Esto en vista del contexto, ¿cierto? Agarro más fuerza, entonces yo soy estudiante de pedagogía básica, estoy en mi último año, me falta hacer el seminario y estoy. Entonces ahora por eso estoy apoyando en este área. Bueno, primero partiendo con una pequeña introducción sobre el uso del portafolio digital.
los tiempos como de la nada cambiaron, ¿cierto? Tuvimos un cambio súper drástico y en función de ello hubieron cambios. Entonces, estos cambios afectaron diferentes áreas de la educación como la conocemos, ¿cierto? Entonces surge esta herramienta para evaluar la práctica, para evaluar procesos. Entonces también surge la necesidad, ¿cierto?, de la evaluación de esta herramienta. Al ser una herramienta nueva, precisa de una evaluación nueva. Entonces, por un lado aparece la evolución, que es lo que estábamos hablando en un principio en estas introducciones, que es que van habiendo cambios. Entonces, estos cambios en general tienen nuevos insumos, tienen nuevas herramientas. Ya no es solo uno no presenta solo un informe de Word, ¿cierto? No presenta solo un informe escrito y lo va a imprimir ahí a Miki y lo lleva, ¿cierto?, a la universidad, sino que apareció esta herramienta, por ejemplo, este portafolio digital, aparecieron las infografías, aparecieron, bueno, los Power, y en este contexto surgió, se nos volvió necesaria una adaptación, se nos volvió necesario nosotros adecuarnos a la situación. En las mismas clases observamos, ¿cierto?, eh, los estudiantes llegando a una sala virtual, en la que nos vemos virtualmente, en la que muchas veces ni siquiera aparecen nuestras caras, ni siquiera sabemos cómo lo está pasando la persona que está al otro lado, ¿cierto? Eh, entonces tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ir probando nuevas cosas, nuevas herramientas. eh, y aquí aparece un puentecito entre estas dos que se llama flexibilidad, que viaja entre los dos sectores, viaja entre estudiantes, viaja entre profesores, viaja entre nuestros aprendizajes, ¿cierto? No, nadie va a aprender esto de un día para otro. Yo no lo aprendí de un día para otro. Nos faltan muchas cosas todavía por aprender a ocupar. Entonces, cuando nos llega un golpe tan abrupto como lo fue la pandemia, que nos dejó que nos siguiéramos viendo ni compartiendo espacio en un lugar cerrado, eh, nosotros como ayudantes planteamos que la flexibilidad es primordial. Eh, yo no voy a evaluar con mucha severidad, por ejemplo, a un estudiante porque me presente un producto que aprendió a hacer hace una semana. Entonces, eso es como un llamado a la flexibilidad y de parte de los estudiantes al docente también. Muchas veces, no sé, cuando recién yo también empecé un poco con esto de TIC, también era como, profe, pero ahí está el link. Y era como, sí, pero Mauro, no me estáis compartiendo esto, entonces no puedo verlo. Y era como, entonces, importante flexibilidad en todos lados. Acá tenemos una propuesta de elemento a considerar en la evaluación, ¿ya? Eh, por un lado, el acceso. Cuando yo comparto un sitio de Google Site, acá enfocándome en Google Site, ¿cierto? Eh, cualquier elemento que yo vaya a compartir en Google Site tiene que también ser previamente compartido con el profesor. Porque claro, en Google Site yo voy a crear una página web, ¿cierto? Le voy a poner mi nombre de la página, voy a poner diferentes accesos, eh, pero por ejemplo, si yo subo un documento de Word en mi página de Google Site, ese documento también tiene que ser compartido lado con el docente, ¿ya? Si no, el acceso se le va a ver denegado y le va a salir una paginita con un candadito que vamos a ver en un ratito más como un acceso denegado, ¿ya? Entonces, punto importante para evaluar. En segundo caso, tenemos la estructura. Y aquí dice, toda página web, sitio o informe tiene una estructura para que él o la visitante pueda acceder a la información sin problemas. Esto es como en un libro lo es un índice, por ejemplo, en un informe también que tiene un índice. Aquí en Google Site uno también puede hacer un índice. Y uno también puede facilitar con ello la navegación de la persona que va a visitar nuestro sitio, ¿ya? Para que yo no esté así como, ay, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde está? No, tenemos una plataforma digital, lo facilita, yo hago un clic y voy hacia lo que quiero saber. Si quiero saber el diagnóstico de mi estudiante en su centro de práctica, si quiero saber los datos generales, si quiero saber las reflexiones, eh,
su crítica, su experiencia, sus evaluaciones, todo eso la estudiante lo puede ordenar, ¿cierto?, en una estructura que nos facilite mucho la navegación. Como punto 3 tenemos el proceso. Y esto es algo que, claro, se rescata de los dos métodos. Tenemos el portafolio clásico, típico, impreso, se lo paso a mi docente, y el portafolio digital en este caso. Algo que tienen que tener en común ambos, que no podíamos dejar de lado en los elementos a considerar, es que tienen que evidenciar el proceso de práctica del o la estudiante. Que yo puedo presentar un portafolio súper bonito, súper bien estructurado, ¿cierto? Pero si no da cuenta de lo que yo hice en mi centro de práctica, pierde su utilidad fundamental. Y como cuarto elemento presente, tenemos herramientas multimedia. Las imágenes forman parte de la columna vertebral de un portafolio digital. Este elemento lo rescatamos porque creemos que es una de los aspectos de las herramientas que más diferencia un portafolio típico del portafolio digital. ¿Por qué? Porque yo en el portafolio digital puedo hacer muchísimas cosas, ¿ya? Muchísimas, muchísimas. Entonces, si bien muchas veces también como aspirar a mucho también nos puede volver un poco caótica la navegación, sí es bueno ocupar algunos recursos, que vamos a ver en un ratito navegando por un portafolio digital modelo. Ya, a ver, aquí tenemos ideas para retroalimentación, ¿ya? Es decir, una vez que yo veo el portafolio de mi estudiante, ¿cómo le puedo entregar una retroalimentación a mi estudiante? ¿Cómo le puedo hacer saber los elementos en los que yo me fijé, los elementos que me gustaron, que me llamaron la atención, los que creo que tienen que trabajar mejor, etcétera? Entonces, en primera instancia tenemos dos ideas que van un poco enlazadas, ¿ya? Online y video. ¿Por qué están un poco enlazadas? Porque las dos son, en teoría, un video. ¿Cómo lo planteamos nosotros? Lo planteamos como el online, como un video, pero en vivo, ¿ya? Entonces, yo cito a mis estudiantes, a mi curso con el que estoy trabajando, y les digo, armamos una lista, nos organizamos, nos ordenamos y decimos, ya, de tal horario a tal horario yo voy a estar contigo, de tal horario a tal horario yo voy a estar contigo. Una especie de tutoría, ¿cierto? En la que yo voy a ir viendo el sitio que me mandó mi estudiante y ir retroalimentándolo en el momento. Yo, por ejemplo, lo veo, voy a ver todos los portafolios, voy a tomar notas, ¿cierto? Y después voy a hacer las tutorías y les voy a ir diciendo las notas que tomé, los aspectos que creo que es importante repasar. Y el video es prácticamente hacer lo mismo, pero considerando que uno de nuestros elementos es flexibilidad. En ocasiones va a pasar que nosotros vamos a querer hacer la tutoría lunes y miércoles y los estudiantes van a decir, profesor, profesora, yo trabajo lunes y miércoles. O profesor, profesora, yo puedo el viernes. Y la profesora va a decir, no, yo no puedo, yo tengo esto. Entonces se puede fabricar un video también y uno se puede grabar a través de esta misma herramienta, Zoom, que lo vamos a ver también cómo grabarnos en Zoom, retroalimentando al estudiante. Entonces yo me voy a grabar, se va a grabar la pantalla, se va a grabar el audio y vamos a hacer nuestra retroalimentación para hacer posteriormente entregar al estudiante en un horario que él lo quiera ver o lo pueda ver. Y por último, tenemos Screenshot. Screenshot es una herramienta que nos brinda el computador, ¿cierto? Podemos ocupar programas, podemos ocupar software. En este caso yo preferí personalmente ocupar la misma herramienta que te brinda el computador. Esto es lo que en el celular uno conoce como pantallazo, como más coloquialmente, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es tomar una foto, tomar una captura de una imagen de lo que está en la pantalla en este caso, el computador. Entonces, en este caso, por ejemplo, no, vamos a verlo un poco más adelante. Les voy a mostrar primero el sitio de Google para que naveguemos un poco, ¿cierto? Y veamos lo que nos sea más fácil, ¿cierto? Apreciar las cosas que les digo. Entonces tenemos aquí un portafolio digital modelo, ¿ya? Portafolio de práctica profesional 2018, ¿cierto? Estructura, que es lo que yo les decía aquí. Tenemos reflexiones iniciales, observación, ¿cierto? Especialidad, jefatura, diario reflexivo del practicante y reflexiones finales y conclusiones, ¿ya? Esto es lo que yo les digo que ordena mucho el portafolio. Entonces uno va navegando aquí.
Las opciones que yo les decía, por ejemplo, si ahora yo estoy en Zoom, yo estoy reunida con un estudiante, voy y empiezo a indagar, pues. Estoy en página principal y voy bajando. A ver, tus datos generales, Romina. Sí, mira, Romina, Poblete, ¿cierto? Tu root, tu carrera. eh, Tenemos dirección, comuna. Ya me parece que tus datos generales también, Romina, sigamos. Y así uno va navegando. Entonces acá tenemos reflexiones iniciales, características del centro de práctica. Acá ya vemos cambios al tiro. Por ejemplo, ya en la parte de arriba vemos de imagen una máquina de escribir. Yo podría llegar a evaluar eso y decir, me parece que es concordante, que tiene un buen encaje semiótico, por ejemplo, una máquina de escribir con un portafolio que hace referencia a la educación. No sería lo mismo, por ejemplo, tener de imágenes puros, no sé, puros refrigeradores, por ejemplo. Entonces ya son aspectos evaluables ahí tener imágenes concordantes con el contexto. Tenemos imágenes de la escuela acá. Acá tenemos una pequeña descripción de la escuela, escrita en latín. No sé mucho latín, así que no lo voy a pasar a traducir. Acá tenemos un mapa de la escuela. Esto, por ejemplo, es un recurso genial. Yo lo encuentro muy, muy bueno. Acá yo puedo navegar, ¿cierto? Me puedo ir más atrás. Es lo mismo que Maps Google, la herramienta de mapas que uno tiene siempre en el celular. Y esto, ocuparlo en Google Sites para el estudiante, va a ser súper sencillo, en verdad. Es como, sin mentir, alrededor de 3 clics. Como agregar, mapa, escribir dirección, enter. Así como, y está puesto el mapa. Entonces, buen recurso también. Eh, Acá vemos algunas fortalezas, debilidades, ¿cierto? Organigrama. ¿Qué más tenemos por acá? Acá, miren, pusieron la página, por ejemplo, para navegar de la escuela. También, así, muy bueno el recurso. Uno puede seguir navegando y así uno ir haciendo la retroalimentación, que es lo que yo les digo. Entonces, yo voy a ver todo el sitio y después voy a juntarme con mi estudiante en una hora que hayamos fijado y le voy a decir, mira, ¿sabéis qué? Me pareció que, no sé, me pusiste la dirección de tu casa, no me sirve. Acá tendría que haber puesto la dirección de la escuela, por ejemplo, y ir haciendo la retroalimentación. Y la otra retroalimentación que les comentaba es la siguiente. Eh, ya, screenshot, pantallazo, captura de pantalla, eh, es lo que yo hice a continuación, ¿ya? Yo tomé pantallazos, los pegué en Word, los corté, los puse en una tabla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí puse la estructura que veíamos, ¿cierto? Página principal, reflexión inicial, observación, y mi apreciación fue, la estructura presentada es ordenada y facilita la navegación por el portafolio. Acá imágenes, correcto uso de imágenes o fotografías para el registro de observación, ¿cierto? Y acá está la imagen que yo les decía, que las vamos a ver ahora en Google Sites mejor para que se aprecie mejor. Aquí no hay ningún ejemplo, pero si nos vamos para especialidad, me imagino que era. Acá, exactamente. Entonces, por ejemplo, acá nuestra estudiante nos dice, yo trabajé en un octavo básico, la unidad fue instalación y arte contemporáneo, mis objetivos fundamentales fueron los siguientes, y mi material didáctico fue el siguiente. Y vemos que, ¡pum!, necesito acceso. ¿Por qué pasa eso? Porque, como les decía yo, la estudiante tiene que compartir cada elemento que sube a Google Site, ¿ya? Google Site tiene una codificación que hace que uno no pueda acceder a cualquier elemento subido, a que esté arriba, ¿cierto? Y para hacerlo necesito el acceso. Entonces yo aquí como docente, claro, le puedo escribir, hola, dame acceso, ¿cierto? Y mandarle, hacer clic acá y al estudiante le va a llegar el aviso. Esa es una forma, pero también se puede hacer como vimos en lo otro, en las otras herramientas, también le puedo comunicar de otra forma. En vivo, por ejemplo, oye, mira, Romina, sabes que faltó aquí el acceso en este sitio, vamos trabajándolo, esto puede ir siendo en proceso, siempre, ¿cierto? Puede ser
ver el portafolio al principio, al medio, al final. Hay múltiples formas. Lo importante es que los estudiantes tengan muy presente esto, ¿ya? Es una característica muy importante, un factor muy importante para tener completito el portafolio. Entonces ahora vamos a volver aquí a la presentación. Veamos un poco del screenshot en detalle, ¿ya? Yo me voy a ir acá al portafolio, ¿ya? Estoy en portafolio. Si ustedes miran su teclado, yo trabajo con un notebook, pero igual la tecla es la misma en notebook que en computadores, ¿ya? Si empiezan a ver por arribita, está la tecla de sonido, ¿cierto? Con la que, o en muchas ocasiones, ¿cierto? Están las teclas del sonido, del volumen, adelantar, pausa, modo avión, varias teclitas. Pero hay una en específico que sale la sigla IMPNT. IMPPNT. Lo voy a escribir en el chat igual de aquí de Zoom. Yo lo escribo, Mauricio, tranquilo. Dale, ya tú lo escribí. No lo aprieten porque muchas veces tiene una doble función, ¿ya? Que a veces depende de la configuración del computador, uno tiene que apretar FN de función más esa tecla. Eso mejor experimentémoslo después porque en algunos casos es la misma tecla que el Wi-Fi, entonces si la presionan puede que se les caiga el internet, la llamada y hasta aquí llegamos. Pero IMPPNT, entonces en este caso yo lo voy a hacer, vamos a hacer todo el proceso, yo la voy a apretar una vez, es como si en el computador, en mi caso, no pasara nada, ¿cierto? Me voy a ir aquí a Word, voy a pegarla. ¿Cómo la pego? Hay dos posibilidades también. O presiono clic derecho y pongo pegar, y ahí ya vemos que me sale mi portafolio, ¿cierto? O presiono control V, ¿ya? Control V, control V corta, soy de primer ciclo, tengo que seguir mi regla. Entonces, control V, ¿ya? Eso, aquí está. Entonces, yo aquí tengo toda mi pantalla, ¿ya? Esto es todo lo que yo veo. Entonces, yo lo que voy a hacer para que me quede exactamente lo que yo quiero, voy aquí arribita, ¿cierto? Sale archivo, insertar, diseño, y al final me sale formato, ¿ya? Yo hago clic en formato, me voy a recortar, y en recortar yo puedo dejar lo que yo quiera, ¿ya? Entonces voy a recortar todo lo que no me sirve y lo voy a dejar ahí. Y me quedó la imagen que yo quería. Esta es. Ya esta es la imagen que yo acabo de tomar. Entonces presioné el botón de imprimir y apreté control V o clic derecho pegar, me quedó la imagen grande, me fui a formato, recortar y le di la forma que yo quería. ¿Ya? Una vez que la tengo, yo lo que hice aquí fue utilizar un formato de tabla, ¿ya? Entonces, para hacer una tabla, me voy al ladito de inicio, me sale insertar. Insertar, hago clic en la flechita, tabla, y aquí me dice al tiro cuántas filas, cuántas columnas quiero, ¿ya? El mismo dibujito que uno ve con colores aquí, en estos cuadritos, se lo va haciendo ahí abajo. Entonces yo, por ejemplo, voy a partir con 2, ¿ya? Y lo pongo y este lo puedo arrastrar directo aquí. ¿Cómo lo arrastro? Mantengo presionado el clic izquierdo del mouse y lo empiezo a mover. Ahí lo dejé en la tabla. ¿Ya? Clic izquierdo, le hago un clic, lo mantengo apretado y lo muevo, aquí lo lleve afuera de la tabla. ¿Ya? Entonces lo dejo aquí. Y aquí yo le puedo escribir mis apreciaciones a los estudiantes, a las estudiantes, y le puedo decir, querido estudiante, te faltó darme permiso para ver este elemento. ¿Ya? Entonces, después de que yo ya tomé todas las capturas que me interesaron, que hice toda mi tabla, ¿cierto? Le mando la retroalimentación al estudiante. Ojalá con unos días para que corrija los errores, para yo poder verlo de nuevo, ¿cierto? Eh, Eso con respecto a estas modalidades. Entonces,
Volvamos aquí a la presentación. Entonces vimos 3 ideas para retroalimentación. Tenemos video online, me reúno con él, ojalá Zoom, para tener una sesión ilimitada. Ya te tocó Felipe de las 9 a las 9:15, le toca a María de las 9:15 a 9:30, ¿cierto? Tenemos video, me grabo yo hablando, ¿cierto? En Zoom, me grabo navegando en el Google Site que me presentó mi estudiante, le hago mis apreciaciones y se lo envío. Y tenemos screenshot, captura de pantalla, ¿cierto? Que vimos bastante corto y rápido. Tecla IMP, PNT, me voy a Word, pego, ¿cierto? Clic derecho, pegar o control V, hago una tablita y le pongo las apreciaciones de lo que yo quiero que corrija o que se fije él o la estudiante. ¿Ya? Pero, ¿cómo vamos a grabarnos en Zoom? Para lograr hacer llegar esta retroalimentación en video a los o las estudiantes. Cuando yo hago la sesión, cuando yo soy host de mi sesión, tengo ese botón por defecto, digamos, ¿ya? Record o grabar, creo que es la versión en español, ¿ya? Pero nos podemos guiar por los símbolos, el circulito, me sale por defecto cuando yo creo la sesión. Entonces, ustedes van a crear su sesión, entiendo que tienen, o la mayoría, o todas y todos en Reuna, entonces hago mi conferencia como si fuese a hacer una clase, y me meto a la página que me envía mi estudiante, ¿cierto? A su sitio de Google, a su página creada, y me empiezo a grabar. Recomiendo que uno que se ponga en la camarita, ¿cierto? Para salir. Siento que genera más cercanía con los estudiantes, con las estudiantes, estar viéndola, hablándole. Bonito tener algo de cercanía en estos tiempos. Así que, ya, entonces hago clic aquí en grabar. Ahí está con más zoom, ¿cierto? La tecla, por si no se veía. Y me van a salir automáticamente estos 2 botoncitos. Y arribita me va a empezar a decir grabando o recording, ¿ya? Y tengo también estos 2 botoncitos. Uno, 2 rayitas, pausa, otro cuadradito, stop, ¿ya? Voy a minimizar este. Ya, ¿qué significan estos 2 botoncitos? Por un lado, o sea, ya, recording significa que la grabación empezó, ¿ya? Entonces, cuando nos salen estos 2 botoncitos, tenemos 2 opciones. La primera, que es pausa, quiere decir que yo voy a detener momentáneamente la grabación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me empecé a grabar, estoy en el sitio, ¿cierto?, de Felipe, estoy viendo su sitio y digo, ay, no me carga la página. Y en vez de quedarme así como, ¿y cómo hay estado? Oye, estoy solo, ¿cierto? Le pongo una pausa. Vuelve al sitio y le vuelvo a presionar para que la grabación continúe, ¿ya? Y el de stop, que vemos aquí, el cuadradito, perdón, nos detiene la grabación y se genera ya un archivo. A ver, yo voy a marcar la pausa. Ya estoy grabándome, marco pausa, vuelvo a presionar la pausa y en el mismo archivo, en el mismo video, me va a quedar ese espacio sin nada, ya, así como una secuencia en la que yo corté una parte, ¿ya? Si yo pongo stop, se me va a crear un video, ¿ya? Y yo le pongo grabar de nuevo y se me crea otro video, ¿ya? Entonces con pause yo al final tengo un puro video, con stop tengo más de un video, ¿ya? Esa es la diferencia entre esos 2 botoncitos. Sí, aquí tenemos que nos sale la opción de compartir pantalla, ¿cierto? Acá está lo que les explicaba, pausa en el proceso de grabación, fin en el proceso de grabación, ¿cierto? Acá es, ya, cuando uno
cuando yo terminé de grabar los videos, porque por ejemplo yo puedo tomar a Felipe, María y Roberto, ¿ya? Ninguno de los tres llegó o ninguno de los tres tenía tiempo para hacer la retroalimentación en vivo. Entonces yo voy a hacer un video de retroalimentación para ellos tres. Entonces yo me voy a grabar primero, ya Felipe, mira, sabéis que está súper bueno tu sitio, pero mira, yo le arreglaría esto, ya, stop, tengo el video de Felipe. Voy con el de María. Ya, María, mira, sabéis que quizás podría hablar con Ángela porque tienen situaciones súper parecidas, etcétera. Stop, me fui con otro, ya. Terminé todos mis videos, ¿cierto? Y yo para que esto se guarde automático, pero para que se guarde tengo que terminar mi reunión, ¿ya? Entonces yo voy a terminar la reunión que hice y me va a salir esta ventanita, ¿ya? Esta ventanita lo que dice es que está convirtiendo el video que yo acabo de hacer en un archivo. Ya, vamos a esperar. O sea, en teoría vamos a esperar. No quiere decir que uno no pueda ocupar el computador por mientras, uno puede ponerse a hacer otra cosa, se ve un capítulo de Netflix, ¡pam! Va a estar listo después la convertida de video y se nos van a generar, perdón, estos archivos, ¿ya? Estos archivos que se nos generan, eh, bueno, el simbolito que ustedes ven aquí varía en todos los computadores, ¿ya? Todo varía según los programas que ustedes tengan para reproducir archivos, ¿ya? Pero los nombres no varían, tengo entendido. Eh, por ejemplo, los que dicen Zoom acá, estos son videos, son los videos y sonido que yo grabé. En donde dice audio only, son solo sonido, valga la redundancia en idiomas. Porque Zoom te hace esa pega, po. Te separa el video del audio y te dice, ya, quizás puede que necesites solo el audio, porque es un archivo que pesa menos y tiene toda la información hablada, ¿cierto? En nuestro caso no, porque vamos a estar trabajando con imagen. Entonces, si yo quiero hacer retroalimentación de imagen, mejor que se vea la imagen. Y voy a ocupar los archivos de video que están acá. Como recomendación, ustedes se van a la carpeta, ¿cierto? Hacen clic en el video, lo abren y dicen, ah, este es el video que grabé para Felipe. Si fuera yo, cerraría el archivo, o sea, cierro el video y le cambio el nombre. Y en donde dice, por ejemplo, Zoom 0, si veo que es el video de Felipe, pondría retroalimentación, Google Site Felipe, retroalimentación, portafolio digital Felipe, ¿cierto? Como para un orden mío y que se vuelva más captable para él también. Ya, esto es lo mismo que hablábamos, ¿cierto? Porque hay más de una grabación, por eso. Y eso sí. Espero que haya quedado todo muy claro. Eh, Podemos empezar la ronda de preguntas, de comentarios, de sugerencias. Hay un comentario en el chat. Ah, el imperfant. Claro, ese es el comando que yo les decía. Quería ver si podías reiterar un poquito el screenshot, por favor. El screenshot. Veamos de nuevo el screenshot. Y también, Mauricio, te preguntó Marian Fila que para lograr el acceso es suficiente que yo les haya compartido las carpetas en Google Drive y que los estudiantes incorporen ahí sus evidencias. El estudiante que le manda el sitio de Google tiene que... La doctora hizo la carpeta y la compartió con ellos en Google Drive. Entonces la duda es que si para poder hacer el portafolio en la parte es suficiente para que pueda incorporar las evidencias. Es que en la carpeta que ella hizo, ellos pueden, por ejemplo, compartirle su sitio, pero también van a tener que compartirle cada elemento que incorporen a su sitio. ¿Se entiende? Sí, si quieres lo profundizo un poquito más. Efectivamente, en las primeras inducciones que hicimos a los estudiantes en la construcción del portafolio, se generó una carpeta en Google Drive que fue compartida. Y digamos, la forma de proceder en esta línea fue, dentro de esa carpeta compartida, el estudiante generaba el Google Sites. Por tanto, si la carpeta está compartida y se genera desde ahí Google Sites, ya el archivo se va a poder ver siempre y cuando esté generado dentro de esa misma carpeta compartida. Y también en la primera inducción que le hicimos a los estudiantes, se mostró cómo se veía el archivo y cuándo no se veía, y lo que había que hacer.
De cualquier forma, puede suceder que efectivamente, desde la perspectiva del estudiante, está el tutor de orientación, el tutor de especialidad, y en la facultad de ciencia, por ejemplo, y otra facultad está también el tutor de mención. Eventualmente un archivo puede quedar sin acceso. Por eso se planteó la idea de la entrega inicial, y en la entrega inicial, este primer estado de avance, uno puede retroalimentar e inmediatamente ve que no hay acceso y el estudiante lo va a ir corrigiendo si es que se da cualquier situación en particular. Pero a efectos de lo que decía Mauricio, el tema del screenshot, por ejemplo, no sé si hay una pregunta en el chat, pero quiere hacer una pregunta, el profe Jorge quiere hacer una pregunta, pero no sé, profe Jorge, ¿puede reiterar mejor, Mauricio, el tema del screenshot en el Word con el mismo archivo en Drive? Y ahí tomamos su pregunta, profe, inmediatamente, o si quiere plantearla mejor. No sé, ¿va en la misma línea de lo que quiere hacer? Dígame. ¿Está sin audio, profe? Lo que ustedes digan. Dale, Mauricio, con el tema del screen para ver como la segunda opción y al tiro tomamos, profe. Ya, vamos a ver lo del screenshot. Entonces, vamos a compartir pantalla. Salimos de la presentación. Ya. Estamos nuevamente en el portafolio digital que estamos ocupando como modelo, ¿ya? Entonces, ya vamos a irnos para otro lado. Vamos a irnos a reflexiones iniciales. Ya, por ejemplo, este recurso que tanto me agradó. Ya, aquí tenemos el mapa, ¿cierto? Sacado de Maps Google. Yo voy a presionar esa tecla que escribió David en el chat. IMP PNT. La presiono. En el computador no hay ningún cambio aparente, ¿ya? No se ve en la pantalla nada. Nada nos avisa que acabamos de tomar un pantallazo, un screenshot. Entonces, yo me voy a ir a Google, o sea, a Word, a Microsoft Word. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Ya. Entonces, primero, por ejemplo, vamos a hacer la tablita. ¿Ya? Me voy a inicio, ¿cierto? Insertar, tabla. Y en tabla yo voy a ocupar dos espacios. ¿Ya? Tenemos mis dos espacios. Ya, hasta aquí lo único que hemos hecho fue apretar el botón de captura de pantalla y hacer la tabla. Una vez que ya tengo hecho esto, yo tengo dos posibilidades. La primera, hago clic derecho con el ratón, con el mouse, y me van a salir todas estas opciones, ¿ya? Entonces aquí puedo poner pegar, y se me va a poner la imagen que yo tomé, o la otra opción, que es que con el teclado yo puedo presionar control y V corta, ¿ya? Mantengo presionado control y presiono la V corta, ¿ya? Y ahí también me lo va a pegar. Entonces acá yo ya tengo la imagen entera de todo lo que yo veo en mi pantalla. Un pantallazo. Pero yo solo quiero que se vea el mapa de Google, ¿cierto? El mapa de la dirección de la escuela. ¿Cómo lo hago? Aquí arribita me dice archivo, inicio, insertar, diseño, etcétera. Llego hasta donde está formato. Me voy a ir a formato. Y aquí tenemos una parte, también tenemos pequeños menús, ajustar, estilo de imagen, organizar y tamaño. En donde nos dice tamaño, yo puedo presionar recortar, ¿ya? Recortar, y me van a salir rayitas negras alrededor del cuadro, que son como los parámetros, digamos, del tamaño del área de recorte. Entonces, cuando yo paso el mouse por arriba de una de esas rayitas, me da la opción de ir cortando, ¿ya? Me cambia como a una especie de T, de una T negra, el ratón. Entonces, yo lo voy a bajar, y ahí automáticamente esto después se me va a ir, lo que está en gris, ¿ya? Yo aquí también voy a sacar esto, porque lo que quiero es el mapa. Y ahí me quedó. Esto es el área que yo quiero que me quede en el pantallazo de mi retroalimentación al estudiante, ¿ya? Entonces, una vez que lo tengo listo, presiono nuevamente recortar, ¿ya? Definí mis lugares y presiono recortar. Y al presionarlo, la imagen me queda así, ¿ya? Entonces, yo ahora quiero que esto me quede en la tabla. ¿Por qué? Por un aspecto estético, por un aspecto de orden,
para hacerlo más comprensible al receptor, ¿cierto? Porque yo aquí puedo empezar a escribirle acá, ¿ya? Yo le puedo escribir, hola Roberto, espectacular mapa. Pero yo voy a poner otra imagen abajo, se me va a empezar a mover todo. Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es ocupar esta tablita y para llevar el mapa a la tablita, presiono clic izquierdo y manteniéndolo presionado, miren, si ven, se ve un cuadrito como entrecortado bajo la flechita del mouse y lo llevo acá. Se me mueve el cursor, ¿cierto? Esta barrita negra que indica dónde va a quedar esta imagen, ¿ya? Y la transporto adentro de la tabla. Y ahí ya me queda dentro de la tabla. Y aquí le puedo escribir. Ahora sí, Roberto. Espectacular mapa. Y aquí puedo seguir escribiendo, haciendo más screenshots, más tomas de pantalla. Bien. Muchas gracias, Mauricio, por eso. Profesor Jorge Matamano, usted tenía la pregunta y enseguida vemos la pregunta de Marianela. Profe Jorge. Ya, lo que pasa es que cuando yo voy leyendo un texto en el computador, que es un texto de algún estudiante o algún trabajo, yo cuando hay algo que me interesa, lo tiño de amarillo, destaco. Cuando hay una falta de ortografía, selecciono la letra donde está la ortografía o toda la palabra y la letra la pongo en rojo. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando hay una instrucción, así como lo estaba haciendo Mauricio, hay una instrucción, yo copio generalmente la escribo en mayúscula y la tiño de color violeta. ¿Ya? Y entonces yo voy trabajando en el texto mismo, no voy haciendo cuadros paralelos. Entonces, y él distingue el tiro con los colores cuando resalto, cuando corrijo o cuando doy alguna evaluación o alguna instrucción que lo dejo todo marcado en violeta. Puedo marcar con colores el texto desde dentro en este caso del Google Drive, no sé cómo se llama. De Google Site. ¿Sabes? En teoría podría, pero ameritaría más trabajo porque es un sitio como del estudiante. ¿Ya? Ya. Como que él lo puede editar. Esas herramientas que usted dice están buenas para informes escritos en Office, en Word, por ejemplo, funcionan bien. Le recomendaría igual los comentarios en Word. Así que, ¿lo muestro eso, David? ¿O? Sí, igual, no sé, ¿Sí? efectivamente también se puede, creo yo, copiar el texto, por ejemplo. Es que, Claro, de lo todas puede maneras, copiar. profe, aquí hay muchas herramientas para hacerlo. Yo manejo particularmente una que hace captura de pantalla que me permite ir editando la misma imagen, colocando bonito. Hay varias formas. Acá vamos a comentar el screen, que es el más sencillo. Siguiendo la línea del screen, por ejemplo, usted podría hacer la captura de pantalla y en el cuadrito al lado decir revisar ortografía y focalizar con el recorte en la palabra que está con falta de ortografía. ¿Ya? O también ir haciendo la captura del texto y decir, sabes que esta parte no está bien explicada, y ahí eventualmente hacerlo. Otra forma, estimo yo también, es ir al texto en cuestión, seleccionarlo, porque el texto es HTML, entonces es distinto la imagen. Lo selecciono hasta donde quiero que se edite y lo Claro, pego lo puede pegar en un Word. y ahí Ahí lo es trabajo. completamente suyo. Hay de nuevo, unas consideraciones pequeñas, pero a veces cuando Internet, la página puede ser distinta en cuanto a formato, y cuando lo copio y lo paso a Word, se copian otros atributos. Por ejemplo, en el caso de los periódicos virtuales, si uno copia un texto y lo pega en otro lado, automáticamente le deja la dirección del periódico donde sacó, para citarlo automáticamente. Entonces, cuando uno copia texto de Internet, no necesariamente viene el texto solo. Generalmente es así, y en el Google Site va a ser así. Lo menciono únicamente porque puede suceder en otros lados. En el Google Site puede hacerlo de las dos maneras, creo yo, Mauricio, no sé qué te parece. David, si quieres podemos hacer una prueba de eso. ¿Le parece? Sí, hagamos eso. David, Dale. algunas veces cuando lo que tú me explicas lo paso por notas y ahí me elimina todo lo que pueda haber debajo. Eso es lo que yo iba a decir. Blog de notas, yo siempre tengo un blog de notas abierto. Claro. De hecho, tengo el blog de notas abajo, y copio, pego y lo paso para allá. Exactamente, profe. Excelente. Ya, entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar este que está en español, este extractor. Yo lo tomé todo, ¿cierto? Y puedo ponerle copiar. Clic derecho, ¿cierto? Copiar. Me voy al Word en el que estoy escribiendo mi retroalimentación y aquí lo puedo pegar. Para que no pase eso que decía David, uno, por ejemplo, ya, acá te da tres opciones. Clic derecho, ¿cierto? Y en la opción pegar te da tres opciones. Opciones de pegado. Entonces tenemos mantener el formato,
que aquí a veces puede venir destacado, puede venir de colores, muchos formatos, dependiendo de cómo lo haya puesto el estudiante. Combinar formatos, que es una mezcla entre lo que puso el estudiante y lo que yo estoy ocupando en Word, y tenemos conservar solo texto. Entonces yo en general trabajo con conservar solo texto porque respeta más el proceso que yo estoy haciendo en Word, ¿ya? Entonces acá lo que decía el profesor Jorge, él trabajaba, por ejemplo, ya, característica, le vamos a sacar la tilde ahí. Ya, característica. Entonces aquí el profesor va a decir, ah, no, pero es que acá falta una acentuación, o sea, una tilde en una sílaba, ¿cierto? Características, y lo puedo destacar, lo puedo dejar con rojo, lo puedo dejar teñido de azul, ¿cierto? Y ahí que el estudiante vea lo que se equivocó. Yo el comentario que le iba a hacer, profe, es que si es que usted trabajaba así en Word, por ejemplo, yo tengo muchos profes que ocupan esta herramienta. Arribita en las pestañas, navega y tiene archivo, inicio, ¿cierto? Insertar, y también puede ocupar comentarios. Entonces puede agregar un comentario y selecciona lo que quiere. Por ejemplo, ya, características. Y yo le pongo nuevo comentario. Y yo como nuevo comentario, ¿cierto? Ahí va a salir el nombre que uno tenga asociado en la cuenta de Office y le puedo poner revisar ortografía. O la apreciación que usted tenga según el comentario selecciona. Por ejemplo, si ve la línea roja, está marcando solo características. Entonces yo podría hacer un comentario del párrafo. No sé, mejorar redacción. Perdón, ¿Ya? ¿cómo llegaste al comentario? ¿En qué parte arriba Mire, de la barra? yo selecciono primero, Ya, perfecto, sí. Y revisar. selecciono y me voy a, claro, arribita, a revisar y le voy a comentar. Claro, Entonces lo lo que otro, la... ¿Perdón? perdón, no, termina nomás, disculpa. Sí, lo que le iba a decir es que después el estudiante lo que hace, ve todos sus comentarios. Acá usted Perfecto. puede ponerle 60 comentarios, el estudiante va a ir viéndolos todos Claro, y va a ir diciendo, a ver, ¿qué me puso acá? Revisar ortografía, características. Ah, palabras drújula, verdad, se me olvidó, lleva tilde. Y perfecto. ahí va a ir corrigiendo todo. Claro, lo que te quería decir también que muchas veces yo tomo todo el texto, para leerlo más fácil, lo Ujú. selecciono, lo pongo en doble espacio y lo justifico solo a la izquierda. Porque Claro, algunas veces por bonito viene justificado a los dos lados, pero sí, eso a los detiene dos la lados. lectura. Entonces es Sí, mucho más rápido cuando viene justificado a un solo lado y en doble espacio. Por algo las memorias y seminarios vienen en doble espacio. Entonces también claro. hago eso y realmente descansa mucho. Y otras veces lo agrando al tiro 200 o agrando todas las letras, qué sé yo, las pongo en 14, en fin, y eso también me facilita la lectura. Y es más descansado. Ya. Ahora mismo que usted me dijo esta forma así como de ir destacando, ¿cierto? Cambiando de color, fue como, quizás veamos un poco lo de los comentarios porque son herramientas variadas al final. Genial. Gracias, Mauricio. Profe Jorge, excelente. Hay una pregunta en el chat también de Marianela. A Habla ver. que efectivamente no se maneja, pero quería saber el tema quiero saber si estoy entendiendo bien. Este portafolio lo hace el estudiante en un sitio, ¿cierto? Sí, los muchachos ya están instruidos en eso, que la mayoría de las carreras lo tienen implementado. Y para conocer su avance tengo que entrar con un acceso que cada vez... Sí, el tema del acceso al estudiante va a depender dependiendo de la carrera. Decía que en algunos casos, no sé, si lo queremos transportar, por ejemplo, a la tradicionalidad que llegaba a la carrera, al portafolio, con un memo corría por todos lados, en principio hay que resolverlo particularmente, porque los contextos han ido cambiando. Pero sí, está hecho en el espacio de la plataforma, en la plataforma Moodle, está hecho el espacio para que los estudiantes ahí dejen su link. Bien, ellos ya, insisto que fueron capacitados en esto, se les mostró a todos, y en el espacio de Moodle entonces ellos hacen acceso al link y a partir de ahí se les comunica entonces a los orientadores y a la especialidad de los tutores el link para que ellos vayan revisando y ahí recién con ese link acceden al portafolio. Insisto que ese acceso puede variar de carrera en carrera, entendemos que el espacio es la plataforma, y una vez que al profesor le llega el link, ahí comenzamos con esta idea de revisar el taller, el portafolio e ir observándolo. La Ya, ok, comunicación... pero tengo que hacerlo cada rato, o sea, cada vez que el estudiante sube algo, yo tengo que pedir No, profesor, acceso. no, como es un Google Sites, una página web, está libre, entonces uno puede acceder en cualquier momento, incluso si le llegó el link, darle una primera mirada, lo cierra y después lo puede volver a ver mañana, si quiere, por ejemplo.
y no necesita tener tanto acceso. Con el link, una página web, ya está. Pero en la lógica del estado de avance, a muchas carreras definieron el estado de avance, de hecho están en este momento entregando portafolios de avance, entonces uno ya puede tener una primera mirada, y después cuando se cierre el proceso de práctica, o según definan varios estados de avance, el contenido va cambiando. Y además, como se sugieren cambios inicialmente con esta idea rúbrica que se está aplicando, el estudiante igual al final va a tener que hacer modificaciones, supongo. Entonces, según los estados que definió la carrera de entrega, es que uno debería ir como profe retroalimentando, según se definió. Y es solamente un acceso, profesora. De todas maneras... Perdona, ¿a qué rúbrica sí, te refieres? Varias carreras, según, y incluso orientación al respecto, ya definió, y en eso lo de cada carrera, definió una forma de revisar el portafolio. Por eso yo, por ejemplo, yo soy de la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias ya estandarizamos un portafolio, lo hicimos completo, y orientación también tiene su visión de cómo evaluar el portafolio en esta línea. Cada carrera, insisto, hay profesores que eventualmente implementaron otra forma de retroalimentación, entonces con eso no sabría qué decirle a usted por su departamento. Yo soy de arte, pero no tengo idea de que exista algo así. En el entendido de que exista una pauta de evaluación. Marianela, perdón, Marcela. que el tema de cómo revisa cada carrera depende de las reflexiones que han hecho cada carrera de forma interna. Es que yo es primera vez que voy a supervisar Entonces, de esta manera. Yo hacía supervisión antes del modelo antiguo y no sé lo que están haciendo ahora. Fue por eso mismo que también nosotros también indicamos el día lunes, en tu caso en arte, que eran los últimos en sumarse en este proceso. Entonces, de que tengas ese de no saber qué tipo de rúbrica responde al proceso, cómo lo han abordado en arte. Pero es que es bueno que conozcan igual las herramientas, cómo se están trabajando, para que en el fondo, si logran hacer las adecuaciones correspondientes durante este año, o bien ya el 2021 trabajar de forma la más alineada posible a lo que está pidiendo la estandarización en la universidad. Ya, ok. Gracias. Sí, gracias Marcela también. Profesora, de todas maneras, la idea de este taller es dar un inicio, mostrar que hay un par de herramientas, pero hay muchas más formas de hacerlo. De cualquier manera, entendemos que hay un instrumento por el cual uno guía la observación y retroalimenta al estudiante. Entonces, en ese entendido, esta es una primera instancia de acercamiento a la herramienta, y efectivamente, si usted necesita apoyo, la puede canalizar a partir de la coordinación de su carrera, y nosotros vemos y la apoyamos en esto. Esa es la idea, por eso Mauricio también nos acompaña en este momento, ¿vale? Así que siéntase tranquila, profesora. Gracias. Francisca Cifuentes plantea, en Google Drive se puede ir resaltando con colores y hacer comentarios al costado como cualquier cliquear al comentar. Mauricio. Sí, entiendo que es un comentario. Sí, pues, efectivamente. Yo creo que quería como complementar la idea anterior, porque, claro, pues en Google Drive se puede hacer esto mismo. En Google Drive tiene la opción que es como un generador de, digamos, un documento de Word, ¿cierto? En el que uno trabaja muy parecido a Word, y claro, se puede hacer lo mismo. Se pueden hacer resaltadas de colores, hacer comentarios, se comparte con el estudiante puede ir viendo ahí mismo la retroalimentación en vivo, se puede hacer todo eso. Exactamente, muchas gracias. No sé si respondimos tu pregunta, Francisca. Sebastián dice, Sebastián, muchas gracias, no hay problema. Virginia, ¿dónde debería quedar esta retroalimentación a estudiantes? Perfecto. De la misma manera que uno terminó todo, grabó el video como planteó Mauricio, hizo el archivo Word, que es local, o hizo la retroalimentación en un archivo Google Docs, que va virtual. Ya finalizado eso, dependiendo de ese archivo final, video, Word o Google Docs, va a cambiar un poco la forma en que uno lo hace. De hecho, también la plataforma Moodle está configurada para que el estudiante, al entregar su tarea, uno pueda revisarla directamente de ahí y subir un archivo de retroalimentación. Está eso. Incluso está la posibilidad de, en una caja de texto, ir escribiendo ciertas cosas. Entonces, va a depender mucho de la forma en que uno generó ese archivo de retroalimentación, ya sea por correo electrónico, que lo ideal es que sea más formal. Y esto no debería decirlo, pero incluso podemos llegar a situaciones extremas en que ya no se puede hacer de muchas maneras. Existen muchos medios ahora en cuales nos estamos comunicando, muchos medios, pero caen en la informalidad. Y por la idea de la evidencia del registro, uno lo va perdiendo. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de chat en WhatsApp,
le manda el audio y el audio se pierde finalmente. Es muy difícil, hay que configurar el teléfono para que se rescate, es difícil que quede registro. Sin embargo, por supuesto que uno puede mandar un mensaje de audio por WhatsApp, pero eso ya va en lo más personal. Hay profesores que no comparten su teléfono de WhatsApp, entonces es un canal informal. Nosotros tenemos que promover el uso de los canales formales, como son la plataforma de Moodle, como son los Google Sites, las herramientas de Gmail, etcétera, y eventualmente se pueden buscar salidas, pero ya tenemos que revisarlo particularmente también dependiendo del contexto de su equipo, etcétera, etcétera. También es importante ir de a poco nosotros aumentando el uso de la competencia digital. Esto llegó para quedarse, tanto la plataforma de educación a distancia, los portafolios digitales y la tecnología en general, hay que ir empujándola de a poquitito. Por lo tanto, si vamos ocupando los medios institucionales, en cierta medida estamos dando ciertas habilidades que son importantes para las competencias tecnológicas de los futuros profesores. Por eso nosotros tratamos de promover ciertos usos, pero, de nuevo, la palabra que presentó Mauricio muy bien, flexibilidad. Tenemos flexibilidad y podemos ir atendiendo particularidades según se vaya dando. Profesor Jorge, no sé si respondí la pregunta. Perdón, David, sí. déjame agregar algo más, pero en el caso de orientación, el registro debe quedar en el Excel, que es la rúbrica de evaluación que tienen todos los tutores de orientación. Entonces, ahí en la parte donde están los estados de avances de nota, que es la tercera lámina, es donde deberían empezar a dejar las notas registradas en esta primera vuelta, para poder después ver si mejora la calificación en el proceso de cierre. Es eso. Gracias, Marcela. Efectivamente, depende de cómo cada departamento, carrera, desplegó su guía para evaluar el portafolio. Profesor Jorge. Mira, yo desconozco la legalidad, es un tema que propuse el otro día en una reunión con Raquel Peñalosa y Marcela, que estaba en Aracena. Si existe en pedagogía el secreto profesional, así como tienen los psiquiatras, como entiendo que también los sacerdotes lo tienen, porque hay situaciones en que los practicantes explican, algunas veces de manera cruda, sus observaciones frente a los profesores guías, por ejemplo, o frente a actitudes que hay en el colegio. Entonces, y él, si lo hiciera público esto, podía entrar en problemas, ¿ya? Entonces, este mecanismo asegura un cierto secreto, o conviene decir, no, sabe que esto va a ser público, y lo que si tú quieres hacer ya una crítica más profunda, va a tener que ser en forma secreta con el profesor tutor, pero todo lo que quede aquí a través de este sistema, ¿puede entrar cualquier persona a verlo? Esa es la pregunta. El filtro es del estudiante. Ya, o sea que es de la persona que hace el sitio. Ya, nadie tiene acceso, nadie de la universidad, ninguna autoridad. Profundizo un poquito en eso. Bueno, igual es complejo el tema. Estamos entrando en un debate que no solamente implica este tema de la evaluación de portafolio, o sea, es generalizado. Hay algunas carreras que han discutido esto un poco más avanzada y han escrito documentos de consentimientos para uso de la información. Eso es lo primero, que un poco es un paraguas general. Pero yendo a lo local de esto, del portafolio digital en particular, hemos promovido también el uso del correo institucional, puesto que el correo institucional es Gmail finalmente, y al ser la institución nosotros tenemos distintas esferas de privacidad. De hecho, los portafolios digitales, como están siendo implementados hoy, no tienen acceso a nadie que sea fuera de la universidad. Si usted entra justo a ver el link del portafolio desde un correo que no es UNCE, su correo personal, por ejemplo, no va a poder tener acceso al portafolio. Para poder acceder al portafolio, todos los tutores deben tener el correo institucional. Correcto. Y ya se convierte en la página web que podemos ver. Eso es por un tema de Gmail, que somos la institución UNCE. Pero luego hay otro nivel de privacidad que comentamos acá, que son los archivos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en el portafolio hay ciertos archivos que no se van a ver. Incluso también un tema más sensible por las fotos de los estudiantes. Nosotros hicimos un taller a los estudiantes para hacer estas grabaciones y para subirlas al site, difuminando la cara de los chicos, si es que era necesario, borrando ciertas cosas. Ellos también están con las herramientas para hacer eso. Respecto de la retroalimentación, por ejemplo, profesor, estos videos es muy difícil controlar que efectivamente uno no grabe con el celular, aun cuando uno lo permita, y tomarlo. Es como que quisiéramos evitar que los estudiantes se pasaran información hoy por WhatsApp en una evaluación. Es altamente complejo, por eso hay que tener discusiones al respecto. Pero la verdad es que dentro de las herramientas que disponemos, de a poco se han ido generando niveles de privacidad. Pero es un tema complejo, profe, que de nuevo, hasta firmando una carta de confidencialidad puede ocurrir. Claro.
De todas maneras, bueno, más preguntas. Cristina Martínez, para usar el registro de acompañamiento, ¿ustedes dan acceso al tutor por tutor? ¿Le deben? Claro, el registro de acompañamiento entonces se refiere a otra herramienta específica que es el libro, que también nosotros tenemos un taller ahí que lo podemos acompañar. Es un recurso específico de Moodle, Cristina, que sí, nosotros le damos acceso a los tutores y también tiene que haber una capacitación con los tutores para la generación de este registro de acompañamiento. Ha sido implementado y estamos acompañando también a los profesores para que puedan desarrollar bien el registro. Pero eso es particular de ciertas carreras también. Otras carreras no han implementado registro. Entonces, es un tema que podríamos focalizar después con Cristina, pero sí, lo apoyamos en esa medida también, Cristina. Eso, bueno, Gracias, David, José Miguel gracias. también. De nada. José Miguel también hablaba de la escritura, sí, es público. O sea, Google Sites, de nuevo, nosotros podemos bloquearlo, y si el portafolio es muy hermoso, y es un portafolio genial, posteriormente, una vez que cerró el proceso, podríamos discutir en la carrera, con el colegio, con el estudiante, oye, esto hay que publicarlo. Y ahí ya entramos en otra línea. Nosotros promovemos primero la Feria Privacidad 11. Y eso va muy de la mano, ya hicimos la capacitación con los profesores, con los estudiantes, de cómo se comparte un archivo en Google Drive. Es casi lo mismo. Puedo bloquear el acceso, incluso puedo, al final de una vez terminado el tema del portafolio, puedo despublicarlo. Cuando uno lo genera, hace una publicación, ya lo vimos con los estudiantes, pero al finalizar el proceso, yo no quiero que quede el portafolio y puedo bajarlo de internet, finalmente. ¿Bien? Es que no, la idea del portafolio va en otra línea, ¿cierto? De que el estudiante continúe por su carrera docente y pueda con eso también mostrar sus productos, etcétera, etcétera. Entonces, se puede ahí hacer algunas cosas. Agradecer también la presencia de los tutores por su tiempo y quedamos a su disposición entonces. Marcela, ¿algo más? Estamos listos, creo. ¿Sí? Bien. Por nuestra parte, gracias Mauricio. Muchas gracias Mauricio. Estamos aquí para cualquier cosa. Gracias, Que gracias, Mauricio. estén bien. Chao, Gracias, muchas María. gracias, un gusto Hasta verlos. luego. Gracias, profesora Elizabeth. Que estén bien. Chao, chao a todos. Gracias, gracias, gracias. Que estén bien. Gracias, Hasta chao, luego. chao, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.